ejercicio se nos pide calcular la potencia calorífica inferior en kilocalorías mol de un combustible gaseoso. Tenemos que recordar varias cosas antes de hacer este ejercicio. En primer lugar, como tenemos un combustible gaseoso, las proporciones volumétricas de cada gas son equivalentes a las proporciones molares de cada uno de ellos, puesto que todas las especies están medidas en las mismas condiciones de presión y temperatura. Es decir, que un mol de mi combustible, que es una mezcla de gases, va a estar formado por 0,4 moles de metano, por 0,3 moles de etano, por 0,2 moles de monóxido de carbono y por 0,1 mol de nitrógeno. ¿Vale? Puesto que la composición del metano es del 40%, si yo tengo 100 moles, pues tendría 40 de metano. Pues en tanto por 1, si yo tengo un mol, tendré 0,4 moles de metano, 0,3 moles de etano, 0,2 moles de monóxido de carbono y 0,1 mol de nitrógeno. Y esto es así porque aunque las composiciones sean volumétricas, es decir, en volumen, de cada 100 litros, 40 litros son de metano, son equivalentes, como digo, a proporciones molares, porque todas las especies son gaseosas y están en las mismas condiciones de presión y temperatura. Lo siguiente que tenemos que hacer es ver qué especies de las que hay en mi combustible se van a quemar. En este ejemplo tenemos metano, tenemos etano, tenemos monóxido de carbono, tenemos nitrógeno. De estas tres especies, las que son combustibles, las que se queman, son el metano, el etano y el monóxido de carbono. El nitrógeno es un gas inerte y vamos a considerar que permanece inalterado en el proceso de combustión. Así pues, plantearemos las reacciones de combustión únicamente para el metano, el etano y el monóxido de carbono. Vamos a hacer esto a continuación. La primera reacción sería la de combustión del metano. Ya sabemos que cuando vamos a quemar un combustible lo hacemos reaccionar con oxígeno y se va a formar, si el combustible tiene carbono e hidrógeno, CO2 y agua. Tenemos que ajustar esta reacción. Para ello veríamos los átomos de carbono que tenemos en reactivos y en productos. Vemos que tenemos un átomo de carbono en reactivo y uno en productos. Luego está ajustado 2 átomos de hidrógeno en productos y 4 en reactivos. Luego aquí ponemos un 2. Y por último falta ajustar el oxígeno poniendo aquí un 2. ¿Vale? Ya tendríamos la reacción ajustada. Vamos a plantear también la reacción de combustión del etano. También lo hacemos reaccionar con oxígeno y se va a producir monóxido de carbono y agua. Ajustamos la reacción. ¿Vale? Ajustamos los carbonos, ahora ajustamos los hidrógenos y faltaría ajustar los oxígenos, puesto que en productos tenemos 4, 5, 6, 7 átomos. Vamos a poner aquí un 7 medios. Y la tercera reacción de combustión sería la del monóxido de carbono. El monóxido de carbono se puede quemar para producir CO2. Obviamente aquí no se produce agua porque no tenemos hidrógeno en la molécula de monóxido de carbono. Ajustamos los átomos de oxígeno y ya tendríamos nuestras 3 reacciones ajustadas. Ojo, porque nos piden el poder calorífico inferior o la potencia calorífica inferior. Y eso quiere decir que el agua que se forma en la combustión está en fase gas. Es vapor de agua, ¿vale? Es vapor de agua. Para que el agua esté en fase vapor, debe haber absorbido cierta energía para pasar de fase líquida a esa fase vapor. Esa energía
es una energía que se toma de la propia combustión, del propio calor que se libera de la combustión, y por tanto es una energía que no está disponible para otros fines. Por ello, cuando calculamos el poder calorífico poniendo el agua que se forma en fase vapor, vamos a obtener el poder calorífico inferior. Si el agua se produjera en fase líquida, obtendríamos el poder calorífico superior. ¿De acuerdo? Entonces, este es un detalle que es bastante importante y que no hay que olvidar. Entonces, teniendo en cuenta esto, el resto de las especies no lo he puesto, pero están en fase vapor, ¿vale? Lo que tenemos que hacer a continuación es calcular las entalpías de combustión de las tres reacciones. De la reacción 1, de la reacción 2 y de la reacción 3. Como me dan como dato los calores de formación de muchas especies, voy a utilizar esta expresión que me dice que la entalpía de una reacción es igual al sumatorio de las entalpías de formación de los productos menos el sumatorio de las entalpías de formación de los reactivos. Cada una de ellas multiplicada por sus respectivos coeficientes estequiométricos. Así que voy a empezar a calcular estas entalpías. La entalpía de combustión de la reacción 1 sería la entalpía de formación del monóxido de carbono, que la cojo de la tabla y es menos 94 kilocalorías por mol, más 2 veces la entalpía de formación del agua gas, que es menos 57,8. Menos la entalpía de formación del metano, que es menos 17,9. No pongo la entalpía de formación del oxígeno porque es cero. ¿Por qué? Porque se trata de un elemento en su forma más estable en condiciones estándar, que es oxígeno diatómico gaseoso. Esto me da menos 191,7 kilocalorías por mol de metano que se quema. La entalpía de la segunda reacción se calcula de forma similar. 2 por la entalpía de combustión, la entalpía de formación del dióxido de carbono es menos 94, más 3 veces la entalpía de formación del agua gas, menos la entalpía de formación del etano, que es menos 20,24. Esto es igual a menos 341,16 kilocalorías mol. Y por último, la entalpía de combustión de la tercera reacción sería la entalpía de formación del dióxido de carbono, menos 94, menos la entalpía de formación del monóxido de carbono, menos 26,4. Que esto es igual a menos 67,6 kilocalorías mol. Voy a poner aquí las entalpías que acabamos de calcular para poder borrar abajo. Tenemos la de la 1, la de la 2 y la de la tercera reacción. Vale. Bien, lo último que tenemos que hacer es ver qué calor se desprendería al quemar un mol de mi combustible. Os he puesto aquí abajo a la izquierda, os recuerdo que un mol de combustible tiene 0,4 moles de metano, 0,3 moles de etano, 0,2 moles de monóxido de carbono y 0,1 mol de nitrógeno. Luego yo voy a ver qué calor se desprende cuando se queman 0,4 moles de metano. Pues bien, es la entalpía de la primera reacción la que me dice el calor que se desprende por mol de metano que se quema. Como yo tengo
0,4 moles, pues será esta entalpía por 0,4. Esto me da menos 76,68 kilocalorías. A continuación vamos a calcular el calor desprendido al quemar 0,3 moles de etano. Pues bien, si se desprenden 341,16 kilocalorías por mol de etano que se queman, como yo voy a quemar por mol de combustible 0,3 moles de etano, se van a desprender menos 102,35 kilocalorías. Y por último voy a ver el calor que se desprende al quemar el monóxido de carbono. Bien, pues si se desprenden 67,6 kilocalorías mol, como yo tengo 0,2 moles de monóxido de carbono en un mol de mi combustible, esto va a hacer que se desprendan menos 13,52 kilocalorías. Si yo sumo estas tres cantidades, esta y esta, obtendré el calor que se desprende al quemar un mol de combustible. Y concretamente será la potencia calorífica inferior, puesto que el agua que se ha generado en la combustión lo ha hecho en fase vapor. Así que por último, lo último que hay que hacer es calcular la potencia calorífica inferior como la suma de estos tres valores. Menos 76,68 menos 102,35 menos 13,52. Y esto es igual a menos 192,55 kilocalorías por mol de combustible que se quema.